El Polo Democrático Alternativo es un partido político colombiano de izquierda democrática, resultado de la unión del Polo Democrático Independiente con el Movimiento Alternativa Democrática. El partido cuenta con 13 congresistas, 8 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes, además de un representante al Parlamento andino elegidos por voto popular para el periodo 2010-2014. En el año 2007 alcanzó por segunda vez la alcaldía de Bogotá, ciudad donde cuenta con mayor respaldo popular, y consiguió la gobernación del departamento de Nariño. Se ha convertido en el partido de izquierda que más logros electorales ha alcanzado en la historia del país, donde su presidenta es Clara López Obregón. Este partido tiene como origen en el año 2005, entre dos coaliciones de izquierda, Polo Democrático Independiente y Alternativa Democrática. Antes de esta alianza había surgido una coalición conocida como Polo Democrático, que reunía a diversos grupos de izquierda independientes, como la ANAPO, encabezada por Samuel Moreno, Vía Alterna del entonces senador Antonio Navarro Wolf y el entonces representante Gustavo Petro, el movimiento Frente de Esperanza de Jesús Bernal Amorocho, entre otros. Tras las elecciones parlamentarias de 2002, estas organizaciones realizaron acuerdos para la elección de un único aspirante presidencial en las elecciones del mismo año, apoyando a Luis Eduardo Garzón, quien logró ocupar el tercer lugar con 680.245 votos. Se le considera la primera gran votación de la izquierda colombiana. Para las elecciones regionales de 2003, la coalición Polo Democrático buscó una personería jurídica que se llamaría Polo Democrático Independiente y consiguió su segunda victoria electoral después de impulsar de nuevo la candidatura de Garzón, quien esta vez logró ganar la alcaldía de Bogotá para el periodo 2004-2007. El Polo Democrático Independiente obtiene entonces el que se considera segundo cargo público más importante del país después de la presidencia dentro de la política colombiana. Para el año 2005 se polarizó la opinión pública y por ende los partidos políticos entre los que aprobaban el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los que representaban la oposición. El PDI lideraba el grupo de opositores al gobierno, al igual que otros movimientos como el Alternativa Democrática y el Partido Liberal, por ser más cercanos ideológicamente con el primero y con el fin de consolidar la izquierda colombiana. El PDI conformó una coalición con la Alternativa Democrática conformando el Polo Democrático Alternativo. En mayo de 2006 se realizaron las elecciones presidenciales en Colombia, en las que resultó reelegido el presidente candidato Álvaro Uribe Vélez por un margen muy amplio, después de una difícil campaña donde el presidente Uribe se negó a asistir a debates con sus oponentes y se generó un duro intercambio verbal entre los contendientes a través de los medios de comunicación. A pesar de la derrota, Carlos Gaviria obtuvo el segundo lugar superando al candidato liberal Horacio Serpa, y así el Polo Democrático Alternativo obtuvo la máxima votación en la historia de la izquierda colombiana con 2.609.412 votos, 22% del total. A partir del año 2006, luego de que el PDA lograra en las elecciones legislativas de 2006 10 curules en el Senado y 8 en Cámara, y tras la aprobación y puesta en marcha de la ley de bancadas, el partido jugó un papel muy activo dentro del Parlamento, constituyéndose junto al Partido Liberal Colombiano en partido de oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, dicha oposición es minoría frente a la coalición uribista en el gobierno de la República. Bajo este principio, el partido ha estudiado y rechazado varios de los principales proyectos del gobierno, como la reforma a la ley de transferencias, la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos y la ley forestal, entre otras. De igual forma, sus voceros en el Senado han citado controvertidos debates de control político. En el año 2007, este partido tuvo una crisis, donde hubo diferencias entre los miembros del partido que han sido catalogados como la prensa como crisis interna del partido. Estas diferencias surgieron a raíz de que el senador Gustavo Petro, quien es una de las figuras más importantes del partido, cuestionó la poca firmeza con la que el PDA se refería a la guerrilla de las FARC, a raíz del comunicado que el partido emitió en el caso de la muerte de los diputados del Valle del Cauca,
que habían sido secuestrados por esta guerrilla. Esto generó una serie de declaraciones y hechos que causaron roces entre Petro, quien venía de la coalición Polo Democrático Independiente, y Carlos Gaviria Díaz, quien fue el presidente del partido y se considera más cercano a la izquierda tradicional que venía de la coalición Alternativa Democrática. En octubre de 2008, el senador Gustavo Petro le reveló en la plenaria del Senado documentos que confirmaban una orden de seguimiento a él y a miembros del partido por parte del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, organismo de inteligencia del Estado. Por dicho escándalo, la directora María del Pilar Hurtado se ve obligada a renunciar al asumir la responsabilidad política. Hurtado dijo no haberse dado la orden de seguimiento. Políticos del Polo Democrático Alternativo: Luis Carlos Avellaneda, Jesús Bernal Amorocho, Wilson Borja, Jaime Caicedo Turriago, Iván Cepeda Castro, Parmenio Cuellar Bastidas, Jaime Duzán, Orlando Falsborda, Daniel García Peña, Carlos Gaviria Díaz, Vera Grave, Jorge Eliezer Guevara, Clara López Obregón, Carlos Lozano Guillén, Edison Lucio Torres, Alexandro López, María Emma Mejía, Iván Moreno Rojas, Samuel Moreno, Antonio Navarro Wolf, Germán Navas Talero, Gustavo Petro, Gloria Inés Martínez, Jorge Enrique Robledo, Camilo Ernesto Romero, Venus Albeiro Silva.